El universo. Infinito, silencioso y hasta donde sabemos, vacío. Sin vida, con una única excepción: nosotros. ¿Por qué estamos aquí? ¿Por qué, de todo el vacío insondable que se extiende en todas direcciones, existe un único punto azul donde alguien puede hacerse esa pregunta? La respuesta no está en un solo lugar. Está esparcida a lo largo de 13.800 millones de años, escondida en el interior de las estrellas, en el colapso de galaxias, en el silencio helado entre los mundos. Para encontrarla, tenemos que viajar hacia atrás, mucho más atrás de lo que la mente puede sostener sin vértigo. Vamos a presenciar el nacimiento de todo lo que existe, desde la primera chispa de luz hasta el planeta que hoy llamamos hogar. Vamos a ver morir estrellas para que nosotros podamos vivir. Vamos a atravesar 1.000 millones de años en un parpadeo. Esta es la historia de cómo el universo se convirtió en nosotros, hace 13.800 millones de años. No hay tiempo antes de este momento, porque el tiempo mismo comienza aquí. No hay espacio para viajar, porque el espacio también nace en este instante. No existe un antes. Solo existe esto, una singularidad más pequeña que un átomo, conteniendo todo lo que alguna vez será materia, energía, luz y oscuridad. Y entonces, sin previo aviso, se expande. En una fracción de segundo tan breve que ni siquiera tiene un nombre intuitivo, una billonésima de billonésima de billonésima de segundo, el universo pasa de ser infinitamente pequeño a ser del tamaño de una toronja. Ese crecimiento, conocido como inflación cósmica, ocurre más rápido que la velocidad de la luz. No porque nada viaje más rápido que la luz dentro del espacio, sino porque es el propio espacio el que se está estirando. El universo recién nacido es una sopa hirviente de energía pura, demasiado caliente para que exista ni siquiera un átomo. Las partículas más básicas, quarks, electrones, fotones, chocan entre sí en un caos incandescente a temperaturas de billones de grados. Avancemos apenas un segundo. El universo se ha enfriado lo suficiente como para que los quarks empiecen a agruparse, formando los primeros protones y neutrones. Estos son los ladrillos con los que, algún día, se construirá cada átomo de tu cuerpo, cada gota de agua, cada estrella del cielo nocturno. Pasan 3 minutos. En ese breve instante, el universo entero se comporta como el núcleo de una estrella, fusionando protones y neutrones para crear los primeros núcleos de hidrógeno y helio. Este es el momento en que se fabrica casi toda la materia prima con la que trabajará el cosmos durante los próximos 13.000 millones de años. Pero todavía no hay luz visible. El universo es una niebla opaca de partículas cargadas, tan densa que ningún fotón puede viajar más de una fracción de milímetro sin chocar contra algo. Es como estar de pie dentro de una tormenta de nieve infinita. Esto durará 380.000 años. 380.000 años después del origen, algo cambia. El universo se ha expandido y enfriado lo suficiente hasta unos 3.000 grados, como para que los electrones, por fin, puedan quedar atrapados en órbita alrededor de los núcleos atómicos. Se forman los primeros átomos completos de hidrógeno y helio. Y en el instante en que eso ocurre, la niebla se disuelve. De golpe, la luz puede viajar libremente. Ese primer resplandor sigue existiendo hoy, estirado por la expansión del universo, hasta convertirse en radiación de microondas casi invisible. La llamamos el fondo cósmico de microondas, y es, literalmente, el eco fósil del amanecer del universo. Todavía podemos detectarlo en cada dirección que miremos,
como el rumor de fondo de una habitación que alguna vez fue una explosión. Pero después de este destello inicial, el universo entra en un silencio casi total. No hay estrellas, no hay galaxias, no hay nada que emita luz propia. Solo una vasta oscuridad de gas de hidrógeno y helio, expandiéndose lentamente, sin ninguna fuente de luz visible durante los siguientes 100 millones de años. Los astrónomos llaman a esta época, sin ninguna ironía, la edad oscura del universo. Pero en esa oscuridad, algo invisible está trabajando: la gravedad. En regiones donde el gas de hidrógeno es ligeramente más denso que en el resto del espacio, apenas una diferencia mínima, herencia de fluctuaciones cuánticas del primer instante, la gravedad empieza a tirar de la materia hacia adentro. Nubes gigantescas de hidrógeno colapsan sobre sí mismas. Cuanto más se comprimen, más caliente se vuelve su núcleo. Y entonces, hace unos 13.600 millones de años, en el corazón de una de esas nubes colapsadas, la temperatura y la presión alcanzan un punto crítico. Los núcleos de hidrógeno empiezan a fusionarse para formar helio. Se enciende la primera estrella del universo. Estas primeras estrellas, que los científicos llaman de población 3, no se parecen a nada que exista hoy. Son monstruosas, cientos de veces más masivas que nuestro Sol, y arden con tal violencia que su vida entera dura apenas un par de millones de años, un abrir y cerrar de ojos en términos cósmicos. Pero en ese breve tiempo hacen algo extraordinario. Fabrican elementos que antes no existían en ninguna parte del universo. En su núcleo, la fusión no se detiene en el helio. Sigue produciendo carbono, oxígeno, silicio, hierro. Elementos que, hasta ese momento, no habían existido nunca, en ningún lugar. Y cuando estas estrellas gigantes agotan su combustible, mueren de la forma más espectacular posible. Explotan como supernovas, esparciendo estos nuevos elementos por todo el espacio que las rodea. Cada átomo de calcio en tus huesos, cada átomo de hierro en tu sangre, cada átomo de oxígeno que acabas de respirar. Todos fueron forjados en el núcleo de una estrella que murió hace miles de millones de años, mucho antes de que existiera el Sol, mucho antes de que existiera la Tierra. Somos, literalmente, polvo de estrellas. A medida que más y más estrellas se encienden y mueren, sus restos, enriquecidos ahora con elementos pesados, se mezclan con el gas primordial que las rodea. La gravedad sigue trabajando a una escala aún mayor, agrupando cúmulos enteros de estrellas en estructuras más grandes. Nacen las primeras galaxias. Hace unos 13.400 millones de años, el universo empieza a poblarse de estas islas de luz, cada una conteniendo desde unos pocos millones hasta cientos de miles de millones de estrellas. Al principio son pequeñas e irregulares, como fragmentos dispersos de luz flotando en la oscuridad. Pero las galaxias no están solas. Se atraen entre sí, colisionan, se fusionan. Cada choque desencadena una nueva oleada de formación estelar, comprimiendo nubes de gas y encendiendo millones de estrellas nuevas de golpe. Una de esas fusiones, repetida cientos de veces a lo largo de miles de millones de años, dará forma a una galaxia espiral de tamaño mediano. Una galaxia con brazos curvos de estrellas girando lentamente alrededor de un centro brillante. Nuestra futura casa, la Vía Láctea. Pero todavía faltan miles de millones de años para que exista algo parecido a un sistema solar. El universo, en esta etapa, todavía es un lugar hostil y caótico, sacudido por colisiones galácticas y bañado en radiación letal. Para que exista un planeta como la Tierra, primero tiene que morir una estrella. En algún lugar de la Vía Láctea, hace unos 5.000 millones de años, una estrella masiva, muchas veces más grande que nuestro Sol,
llega al final de su vida. Ha pasado millones de años fusionando elementos cada vez más pesados en su núcleo, capa sobre capa, como una cebolla cósmica: hidrógeno, helio, carbono, neón, oxígeno, silicio y finalmente hierro. El hierro es el punto de no retorno. Fusionarlo no libera energía, la consume. En cuestión de segundos, el núcleo de la estrella colapsa sobre sí mismo bajo su propio peso y luego rebota en una explosión tan violenta que durante unos días esa única estrella brilla más que toda una galaxia entera. Es una supernova. La explosión esparce elementos pesados: oro, plata, uranio, todo lo que hace falta para construir un planeta rocoso y, eventualmente, un cuerpo humano, por un vastísimo volumen de espacio. Y la onda de choque de esa explosión hace algo más. Comprime una nube cercana de gas y polvo, empujándola hacia el colapso gravitacional. En el interior de esa nube, empujada por la muerte de una estrella, empieza a nacer otra. Hace 4.600 millones de años, una nube de gas y polvo, enriquecida con los restos de generaciones de estrellas muertas, comienza a colapsar bajo su propia gravedad. A medida que se contrae, empieza a girar cada vez más rápido, por la misma razón que un patinador gira más rápido al recoger los brazos. La nube se aplana en un disco, con una protoestrella ardiente formándose en el centro. Esa protoestrella es el joven Sol. En el disco de gas y polvo que lo rodea, partículas diminutas empiezan a chocar y pegarse entre sí. Motas de polvo se convierten en granos. Los granos se convierten en guijarros. Los guijarros, a lo largo de millones de años, se convierten en rocas del tamaño de montañas. Y esas rocas siguen colisionando y fusionándose hasta formar cuerpos del tamaño de planetas enteros. Este proceso, casi imposible de imaginar, da forma a todo lo que orbita nuestro Sol: Mercurio, Venus, la Tierra, Marte y más allá, los gigantes de gas: Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno. La Tierra recién formada no se parece en nada a nuestro hogar. Es una bola de roca fundida, bombardeada sin descanso por los escombros que sobran de la formación del sistema solar. Uno de esos impactos, contra un cuerpo del tamaño de Marte, es tan violento que arranca una porción entera del planeta y la lanza al espacio. Ese material, atrapado por la gravedad terrestre, formará con el tiempo nuestra Luna. Durante cientos de millones de años, el joven sistema solar es un campo de batalla, pero poco a poco el bombardeo disminuye. La Tierra se enfría lo suficiente como para formar una corteza sólida, y los mismos escombros helados que antes eran una amenaza, cometas y meteoritos ricos en hielo, empiezan a traer algo esencial: agua. Alejémonos ahora, muy lejos. Desde la distancia de otra galaxia, nuestro Sol es apenas un punto de luz indistinguible entre 100.000 millones de otros puntos idénticos en la Vía Láctea. Y la Vía Láctea misma es solo una entre al menos 2 billones de galaxias que pueblan el universo observable. En esta inmensidad, la Tierra no es más que una mota de polvo orbitando una estrella promedio, en un brazo espiral poco destacado, en una galaxia de tamaño mediano. Y sin embargo, en esta mota de polvo, ocurrió algo que, hasta donde sabemos, no ha vuelto a ocurrir en ningún otro lugar del cosmos. Química, agua, energía y tiempo se combinaron durante miles de millones de años hasta producir algo capaz de preguntarse cómo llegó hasta ahí. La distancia entre el primer átomo de hidrógeno, formado 3 minutos después del origen del universo, y la persona que está viendo este video ahora mismo, es una cadena ininterrumpida de casualidades. La muerte exacta de las estrellas correctas, en el momento correcto, en el lugar correcto, para sembrar los elementos que un día formarían un planeta con las condiciones precisas
para sostener vida compleja. No hace falta que el universo tenga un propósito para que este resultado sea asombroso. Nuestro viaje hacia el pasado ha terminado. Pero la historia del universo, como la de nuestro planeta, está lejos de concluir. El Sol, dentro de unos 5.000 millones de años, agotará el hidrógeno de su núcleo. Se hinchará hasta convertirse en una gigante roja, probablemente engullendo a Mercurio y Venus y calcinando lo que quede de la Tierra. Después, expulsará sus capas externas al espacio, dejando atrás un núcleo denso y apagado, una enana blanca, del tamaño de la Tierra pero con la masa de una estrella, que se enfriará lentamente durante billones de años. Mientras tanto, a una escala mucho mayor, nuestra galaxia tiene una cita ineludible. La galaxia de Andrómeda, nuestra vecina más cercana, se acerca a la Vía Láctea a unos 400.000 kilómetros por hora. Dentro de unos 4.500 millones de años, antes incluso de que el Sol se convierta en gigante roja, ambas galaxias colisionarán y a lo largo de varios cientos de millones de años se fusionarán en una única galaxia elíptica que algunos astrónomos ya han apodado, de forma anticipada, Lactómeda. Y más allá de eso, el universo entero enfrenta un destino determinado por una fuerza que todavía no comprendemos del todo. La energía oscura, que está acelerando la expansión del cosmos. Si esa aceleración continúa, como sugieren nuestras observaciones actuales, las galaxias distantes se alejarán unas de otras cada vez más rápido, hasta que, dentro de billones de años, cada galaxia quede completamente aislada en su propio universo observable, viendo cómo el resto del cosmos desaparece más allá del horizonte. Las estrellas seguirán naciendo y muriendo durante un tiempo casi incomprensible. Billones de años. Pero incluso las estrellas más longevas, las enanas rojas que arden con lentitud, acabarán por apagarse. Y mucho después de eso, incluso los agujeros negros, los objetos más resistentes del universo, se evaporarán lentamente, según predicen las leyes de la física cuántica, hasta desvanecerse por completo. Lo que queda al final es la posibilidad de un universo frío, oscuro y vacío, expandiéndose para siempre en un silencio absoluto. Pero eso no ocurrirá durante un tiempo tan vasto que resulta casi imposible de comparar con nada que conozcamos. Hemos recorrido 13.800 millones de años en apenas una hora. Desde una singularidad más pequeña que un átomo, hasta trillones de estrellas repartidas en 2 billones de galaxias. Desde la muerte violenta de soles gigantes, hasta el nacimiento silencioso de un pequeño planeta azul. Cada átomo de tu cuerpo atravesó el interior de al menos una estrella antes de llegar hasta ti. Cada respiración que tomas conecta, sin que lo notes, con procesos que comenzaron miles de millones de años antes de que existiera algo parecido a un ser humano. No somos observadores externos de esta historia. Somos, literalmente, una de sus consecuencias. El universo se expandió, se enfrió, formó estrellas, las hizo morir, y con sus restos construyó un lugar donde, después de 13.800 millones de años, alguien pudiera por fin mirar hacia arriba y preguntarse de dónde viene todo esto. La historia del universo no termina aquí. Apenas estamos empezando a leerla.